Bien chicos, bienvenidos a este nuevo video quizzes explicativo, ¿sí?, del curso de álgebra, donde en esta ocasión vamos a hablar del tema de matrices, ¿ya? En este tema vamos a ver esta parte, este contenido que se titula matrices, ¿ya? Este es un tema para la mayoría nuevo seguramente, ¿ya? Así es que no se vayan a traumar. Lo más importante, porque es sencillo, no es complicado, ¿ya? Pero vean los videos explicativos y presten mucha atención. Bien, entonces comenzamos. Vamos a comenzar primero definiendo qué es una matriz, ¿ya? Una matriz en matemáticas, ¿sí? Una matriz en matemáticas es un arreglo rectangular, ¿ya? Sí, donde dentro del arreglo van números, ¿ya? Que pueden ser reales o complejos, ¿ya? Que están distribuidos, es decir, ordenados en filas y en columnas, ¿ya? Recuerden que las filas son aquellas que están distribuidas en forma horizontal y la columna que está en forma vertical, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se denota una matriz? A una matriz se denota con una letra mayúscula. Así como, por ejemplo, a los polinomios, a los conjuntos, a las matrices también se les nombra, se les da un nombre y se les pone una letra mayúscula. Cualquier letra del alfabeto, pero mayúscula, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la forma de una matriz, ¿sí? Está de forma rectangular, tiene la forma de un rectángulo, aquí está la letra mayúscula, el nombre. Una matriz siempre está pues encerrado, digamos, entre paréntesis o entre corchetes, ¿ya? Aquí aparecen en forma de paréntesis, de repente en otros autores, en otros videos, ustedes lo van a encontrar en los símbolos no paréntesis sino corchetes. Son válidos de ambas maneras, ¿ya? Muy bien, entonces los números, ¿ya?, que están distribuidos en un arreglo rectangular tienen cada uno su posición, ¿sí? De acuerdo a la fila y a la columna que estén ubicados. Por ejemplo, que serían los elementos, los números que van dentro de la raíz son los elementos de la matriz, y cada elemento, pues obviamente de acuerdo a su posición, también se le va a denotar. A los elementos se les denota, ¿no? Vemos aquí que al elemento de una matriz lo denotamos de la siguiente manera. También le nombramos o le colocamos una letra, en este caso ya no mayúscula, es una letra minúscula, ¿ya? Y donde se tiene que especificar pues la fila y la columna que está ubicada. Por ejemplo, tenemos aquí, este es el elemento de la primera fila y la primera columna, ¿sí? ¿Cuáles serían las filas? En este caso, las filas, perdón, son las que están en forma horizontal. Esta sería la primera fila, todo esto de acá sería la segunda fila, la siguiente tercera y así sucesivamente. Esta sería la fila I y así sucesivamente, y esta sería la fila M, ¿ya? Ahora, las columnas son las que están verticales. Esta sería la primera columna, segunda columna, esta es la columna J y esta es la columna N. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a la fila o la columna donde esté ubicado, pues se va a denotar también el elemento de una matriz. Bueno, como es la matriz A, le ponemos A minúscula al elemento y tengo pues que obviamente indicar a qué fila y a qué columna pertenece, porque me pueden dar la matriz denotada de esta manera, ¿sí? Y yo tenga que representar gráficamente a la matriz. O sea, con esta denotación yo ya puedo saber cada uno de los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, esta es la matriz de la fila 1, columna 1, matriz de la fila 1, columna 2, elemento de fila 1, columna 1, el elemento de la fila 1, columna 2, elemento de la fila 1, columna J, elemento de la fila 1, columna N. Siguiente, elemento de la fila 2, columna 1, elemento de la fila 2, columna 2, y así sucesivamente hasta el elemento 2, columna J, y finalmente al elemento de la fila 2, columna N, y así sucesivamente, ¿ya? Una matriz puede estar pues, conformada por n elementos, ¿ya? Sí, pero cada elemento va a tener su fila y su columna. En este caso vemos que esta matriz A es una matriz pues que tiene 1, 2, 3 m filas
y n columnas, ¿no? Entonces decimos que es una matriz que tiene n filas y n columnas, ¿sí? Eso es una matriz, chicos, ¿ya? Se le pone una letra mayúscula, igual, y entre los corchetes o paréntesis se van colocando los elementos distribuidos en filas y en columnas, y tendríamos armado nuestra matriz rectangular. Muy bien, entonces ya hemos visto que es una matriz. Ahora vamos a hablar sobre el orden de una matriz. ¿Qué viene a ser el orden de una matriz? El orden de una matriz ya viene a ser la multiplicación indicada, ¿sí?, del número de filas por el número de columnas. Es decir, el orden de la matriz, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, en ese caso es expresada, ¿no? Es la expresión del producto o la multiplicación del número de filas y el número de columnas, ¿sí? Por eso que dice que el orden o dimensión de la matriz es la multiplicación indicada del número de filas por el número de columnas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos, así dice, tenemos la matriz A, cuyos elementos es A y J, esa es la forma general como se representa un elemento, y al final, ¿sí?, en la parte inferior de la denotación del elemento, en este caso la matriz va entre, ¿sí?, la matriz va entre paréntesis, y después del paréntesis que cierra, en la parte inferior se coloca el orden, ¿no?, que se expresa así, ¿no? Se escribe m por n, donde m viene a ser el número de columnas total y n debe ser el número m viene a ser el número de filas total y n el número de filas por columnas. Sí, vamos a ver acá una imagen. En forma abreviada decimos entonces que esta matriz A, su elemento es A y J m por n, donde I es 1, 2, 3 hasta m y J también es 1, 2, 3 hasta m. Aquí me están dando la matriz abreviada o simbolizada, entonces lo que yo tengo que hacer es representarla tal y como corresponde a la matriz abreviada. Ahora, en este caso, sabemos que I viene a ser la fila y J la columna, y abajo me dice que I puede tomar, ¿qué valores puede tomar en este caso la columna? Del 1 hasta el M, y I es la fila, perdón, del 1 hasta el M, y J es la columna del 1 hasta el M. Entonces, con esa información yo ya puedo expresar mi matriz o representarla, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta matriz, 1, 2, 3, 4 columnas, 3 filas. Es una matriz de 3 filas por 4 columnas. Entonces se quedaría así representado, ¿no? Es una matriz de 3 por 4. Bien, ya hemos visto orden de una matriz. Vamos a ver la siguiente observación. ¿Qué nos dice acá? Si m es igual a n, ¿qué viene a ser m en este caso? La fila, ¿verdad? Y n es la columna, ¿sí? Generalmente así se coloca, pues se escribe la matriz, ¿no? Decimos que A es igual a A y J 3 por 4. ¿Ya? O se agrega acá también. 3 filas, 4 columnas. Entonces, M viene a ser las filas y N las columnas. Entonces, si una matriz, ¿sí?, las filas y las columnas son iguales, se dice que esa matriz es una matriz cuadrada, ¿ya?, de orden n. Entonces ya no decimos de n por n, ¿no? Cuando las filas y las columnas son iguales, se clasifica la matriz como cuadrada y se dice matriz cuadrada de orden 2 o de orden 3. Por ejemplo aquí, ¿no? Aquí tenemos una matriz de 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 columnas. ¿Ya? Acá vemos que las filas y las columnas son iguales, entonces A es una matriz cuadrada, ¿sí? A sería una matriz cuadrada de orden 3. ¿Ya?
Y bien, ¿qué observamos aquí? En una matriz cuadrada, ¿sí? Observamos, ¿sí?, que las diagonales, ¿ya?, en este caso, sería un cuadrado, ¿no? Es una matriz cuadrada porque ya no sería un arreglo rectangular, sino un arreglo cuadrado, ¿no? Entonces ya no sería un rectángulo, sería un cuadrado, por lo tanto, estas serían las diagonales, y las diagonales vendrían lo mismo, ¿no? Tiene 1, 2, 3 números, 1, 2, 3 números, ¿ya? A esta diagonal, que está inclinada hacia la izquierda, se le conoce como diagonal principal, y a esa que está inclinada a la derecha se le conoce como diagonal secundaria. Bien, entonces a esta matriz también yo la puedo denotar así, ¿no? A es igual a IJ, en este caso no sería 2 por 2, sino sería 3 por 3, ¿ya? Entonces acá, ¿qué valores? Y vienen a ser las filas, y C las columnas. Entonces de 3 filas y de 3 columnas, ¿sí? Por lo tanto, los valores que puedo tomar I son del 1, 2, 3 y de J también, ¿ya? Es una matriz de 3 por 3 sería. O podemos decir es una matriz de orden 3. Ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. Me dice escribir explícitamente la matriz. Acá me están dando la matriz. Es como que si lo comparáramos con conjuntos, es como que aquí me lo están dando por comprensión y lo tengo que denotar por extensión. Lo mismo, ¿no? La matriz me lo pueden dar denotada de esta manera, como si fuera por comprensión, y me está pidiendo que lo escriba por extensión, como si fuera por extensión, ¿ya? Entonces, recuérdense que los elementos de la matriz se le denota la misma letra del nombre de la matriz, pero con letra minúscula, ¿sí? Y abajito se van a colocar uno por uno el número de filas y el número de columnas, ¿sí? Entonces, en este caso es un elemento de 2 filas, 3 columnas, ¿ya? Sí, esta es la forma de cómo está denotada la matriz. Es una matriz de 2 filas y 3 columnas, y de aquí está, para ese lado, está la forma como se denota el elemento, ¿ya? Entonces la matriz se llama matriz A. Entonces vamos acá a colocarle su nombre. Recuerden que van entre paréntesis, y aquí vamos a colocar el elemento de la primera fila, la primera columna. En este caso, esta matriz es de 2 por 3, o sea, de 2 filas y 3 columnas. Muy bien, entonces este va a ser el elemento. ¿Cuántos elementos va a haber? Si yo quiero saber cuántos elementos va a tener mi matriz, hago la multiplicación, ¿no? 2 por 3, 6. Quiere decir que va a haber 6 elementos que van a estar distribuidos en 2 filas y en 3 columnas. Entonces acá va a ser el elemento de la fila 1, de la columna 1. Acá sería el elemento de la fila 1, columna 2. Ahí acabaría solamente 2 columnas. Ah, son 3 columnas, ¿no? 3 columnas. Entonces acá sería 1, 2 y acá sería 1, 3. 1, 2, 3 columnas. Y el otro sería A2, 1, A2, 2, A2, 3. ¿Ya? Muy bien, entonces así se tendría que escribir explícitamente la matriz. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos con la denotación. Me decía que A y J es igual a 2I menos J. Entonces, a ver, vamos a probar con I igual a 1, ¿sí? Y J1. O sea que está en la primera fila y en la primera columna. Entonces A y J va a ser igual a 2 por 1 menos 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces quiere decir que en la matriz, aquí en ese elemento va el 1. Vamos con el elemento 1,2. Este era el elemento 1,2. Vamos a ver el elemento 1,1 fue el anterior. Ahora vamos a ver el elemento 1,2. En este caso I es 1, J2. Por lo tanto, este elemento 1,2 va a ser igual, acá me dice la notación, 2 por el valor de I, que es 1, menos J.
y este es 0. Entonces quiere decir que el elemento de la fila 1, columna 2 es 0. Continuamos ahora, ¿sí? Hallando el elemento de la fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. En este caso, pues, fila 1, columna 3. Entonces, ¿cuál sería el elemento? De la forma 2 por la fila, que es 1, menos 3, que es la columna. Entonces, acá sería 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Entonces, aquí sería menos 1. ¿Ya? Ahora vamos a hallar el siguiente elemento. El elemento de la fila 2, columna 1, ¿no? Aquí I es igual a 2, J1. Entonces, este elemento va a ser igual a 2 por 1, 2 por 2, perdón, menos 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Aquí. Vamos ahora a hallar el elemento de la fila 2, columna 2. Entonces, este sería igual a 2 por 2 menos 2. 2 por 2, 4 menos 2, 2. Y con el último elemento, el elemento de la fila 2, columna 3. Entonces, en este caso, el elemento será así. Va a ser a 2 por 2 menos 3, 4 menos 3, 1. Y ya tenemos entonces la matriz explícitamente, ¿no? Y acá la vamos a poner 2 por 3. O puedo decir que A es una matriz de 2 por 3. Un ejemplito más para que se pueda entender mejor este tema, o esta parte del tema. Me dice, dada la matriz A, acá también me están dando la matriz por comprensión, como si fuera por comprensión. Acá me está dando más detalle. Y me pide también determinarla como si fuera por extensión. Y luego calcular la suma de esos elementos. ¿Ya? Entonces, lo importante que tenemos que saber es cuántas filas y cuántas columnas va a tener. En este caso, son 3 filas y 2 columnas. Ahora, ¿qué forma va a tener el elemento? Entonces, a ver, primero la forma de la matriz, ¿no? Entonces va a ser una matriz, el nombre es la letra A, y está entre paréntesis. Y aquí va a ser 3 por 2. O sea, aquí va a estar el elemento de la fila 1, columna 1, 3 filas, 2 columnas. Bien, entonces 3 filas, entonces elemento de la fila 1, columna 1, 3 filas, 2 columnas, ¿no? Entonces muy ancho lo he hecho ¿verdad? Esto está muy alejado, porque solamente son 2 columnas. Muy bien. Entonces acá sería el elemento de la fila 1, columna 2. Acá sería el elemento de la fila 2, columna 1, elemento de la fila 2, columna 2, elemento de la fila 3, columna 1, elemento de la fila 3, columna 3. ¿Sí? Entonces esta es la matriz de 3 por 2. ¿Ya? Entonces ya tengo la forma de la matriz, ahora vamos a saber cuál es la forma de los elementos. Y esta es la forma como se denotan los elementos. Me dice que el elemento IJ va a ser igual a la suma del número de filas más el número de columnas, ¿ya? Siempre y cuando, o solo si, la fila es mayor o igual que la columna. Y el elemento va a ser el resultado de la resta del número de filas menos el número de columnas, si es que el número de filas es menor que la columna. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a empezar hallando el elemento de la fila 1, columna 1. Y 1, J1. Entonces acá, I1, J1. En este caso estamos viendo que I es igual a J, ¿verdad? Entonces cumple este caso de acá. El elemento va a ser la suma de I más J, o sea 1 más 1, 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí este sería
ahí sería 2. ¿Ya? Vamos a hallar ahora el elemento 1,2, en este caso la fila es 1, la columna es 2. Y acá estamos viendo que la fila es menor que la columna. Entonces estamos en este caso 2. Donde el elemento es la resta del número de filas menos el número de columnas. Por lo tanto, en este caso, A1,2 va a ser igual a la resta, ¿no? Y menos J, en este caso va a ser 1 menos 2 menos 1. Muy bien, vamos a ver ahora el elemento, vamos a hacerlo por acá, de la fila 2, columna 1, en este caso I es 2 y J es 1. Entonces este elemento A2,1 va a ser igual a... ¿cuál de estos dos casos? A ver, aquí vemos que I es mayor que J. En este caso va a ser la primera, va a ser la suma. Por lo tanto, el elemento A2,1 viene a ser, en este caso, I más J, ¿no? Entonces sería 2 más 1, 3. Entonces, esto lo ubicamos aquí, ¿no? Fila 2, columna 1, aquí. ¿Ah? Ahora vamos a hallar el elemento de la fila 2, columna 2. Vamos a borrar aquí. Ahora sí. Entonces vamos ahora a ver este elemento. Ya está este, ya está este, ya está este. Entonces aquí la fila es 2 y la columna también. En este caso vemos que I es igual a J. Entonces corresponde a esta primera. Entonces A22 va a ser igual a la suma de I más J. 2 más 2, 4. ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a la siguiente, al elemento de la fila 3, columna 1. En este caso, I es 3, J1, I es menor que J. Entonces el segundo caso va a ser I menos J, entonces el elemento de la fila 3, columna 1 es I menos J. En este caso pues es 3 menos 1, 2. Y vamos con el último. Sí, bien fácil. Ustedes se están dando cuenta, facilito cómo denotar o expresar una matriz. Bien, y finalmente vamos con este elemento. Se para yendo. Muy bien. Entonces aquí la fila es 3, la columna también. Acá vemos que la fila y la columna son iguales, entonces nuevamente el primer caso, entonces el elemento va a ser la suma de I más J, 3 más 3, 6. Y ya tenemos a la matriz expresada como si fuera por extensión. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta parte, ahora vamos a calcular la suma de los elementos. Nos piden además cada uno de los elementos sumar, 2 menos 1, más 3, más 4, más 2, más 6. ¿Sí? Entonces aquí será menos 1 más 3, no, más 1 más 3 más 4, 8, más 2, 10, 16.
Y listo. Cada uno de estos elementos. 2 menos 1, 1. Más 4, 5. Más 3, 8. Más 2, 10. Más 6, 16. ¿Sí? Fácil entonces. Ahora les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Ustedes pueden.